Seguimos con esta serie de vídeos sobre progresiones aritméticas y en este caso, en este vídeo, lo que vamos a hacer es explicar cómo se usa o de dónde sale la fórmula que nos permite sumar todos los términos de una progresión por grande que ésta sea, por larga que ésta sea. Da igual, nosotros, aunque tengamos 1000, 2000, 3000 términos, podemos sumar todos los términos de una progresión de una manera muy sencilla. Entonces, esta fórmula pues nos va a resultar muy útil. Y no vamos a tener, claro, que sumar los términos de la progresión uno a uno. La fórmula, que ya hemos explicado la anécdota de Gauss, ¿no?, con la que está relacionada, pues es la siguiente, y es esa que tenemos ahí. S sub n es igual a sub 1 más a sub n dividido entre 2 y multiplicado por n. Suele decirse S sub n es la suma de los n primeros términos, es decir, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es igual a la semisuma de los términos primero y último, o sea, la semisuma de los extremos. Semisuma quiere decir la mitad de la suma, multiplicada por el número de términos. Es decir, que si sumamos el primero de los términos de la progresión aritmética y el último y lo dividimos entre 2, habríamos hecho así la semisuma, luego solamente tenemos que multiplicar por el número de términos que queramos sumar. Esta es la fórmula. Y como ejemplo, pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos esa progresión, la progresión 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, en fin. Se observa que es una progresión aritmética que empieza en 4 y que tiene de diferencia, pues, 5. Si nosotros lo que quisiéramos es sumar los 10 primeros términos, pues tendremos que hacer esa suma, es decir, sumar los 10 primeros términos de la progresión uno a uno. Lo sumaríamos y nos daría pues 265. Son 10 términos, pueden sumarse sin gran dificultad y bueno, pues se suma y eso es lo que da. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Es decir, ¿cuál es la alternativa? Vamos a ver que esta fórmula que nosotros hemos dicho pues funciona bien y vamos a darnos cuenta de que solamente dispusiéramos del primer término y del último, pues podríamos hacer la suma. En este caso tendríamos entonces que la suma de los 10 primeros términos de la progresión, S sub 10, eso sería, cambiaremos la n por 10, S sub 10 sería igual a sumar el primero a sub 1 más el último a sub 10 y dividir entre 2, o sea, la semisuma de los extremos, y luego multiplicar por 10. Comprobémoslo, resultaría que esto es igual, ¿vale? Multiplicar por 10 y dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por 5. Resultaría entonces que si cojo el primero, que es 4, y el último, que es 49, y lo sumo, me daría 53, y si eso lo multiplico por 5, pues tendría el valor de la suma, que me daría 265. Comprobamos que efectivamente es igual hacerlo de una manera que de otra, pero claro, si hay que sumar 10 términos o 10 números, vale, pero si hay que sumar 1000, hay que sumar 1.000.000 de términos, pues ya no es lo mismo sumarlo uno a uno. Entonces esta es la ventaja, la potencia de esta fórmula, que nos permite sumar de golpe todos los números que nosotros queramos, siempre que identifiquemos que esos números forman una progresión aritmética. Y podemos sumarlos de golpe, todos de golpe, solamente con esta fórmula. Y es pues una fórmula que yo creo que es bastante interesante.